Bienvenido, André. Y para aquellos que tal vez no saben, André ha estado en la militar y estuvo en Corea. Y ahora parece ser que está de regreso y por ahorita está visitando con sus padres por unas semanas y después, no sé realmente, pero creo que vas a regresar a Texas, parece ser. Ahí vas a estar. Muy bien. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Estamos contentos de que estés aquí con nosotros. Okay. Y de antemano te quiero decir gracias por el servicio que estás haciendo. Amén. Y también el resto de los hermanos, bienvenidos. Bienvenidos por todos. Amén. Ahora sí los jóvenes pueden salir. Un anuncio aquí más. Nada más quiero decirles, no se vaya al final del culto. Recuerde, va a haber hamburguesas, van a haber hot dogs. Vamos a tener un compañerismo. Entonces no se me vayan, quédense por un momento y disfruten el compañerismo que vamos a tener. Muy bien. Bien, hermanos, abran sus Biblias conmigo ahí en la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 7. Hace varias semanas reanudamos otra vez esta serie de mensajes que hemos titulado ¿Cómo debemos vivir entonces? Ese es el tema de nuestra serie que le hemos puesto a esta carta a los Corintios, que es la primera carta. ¿Cómo debemos vivir entonces? Y esa es una gran pregunta que todo cristiano, yo creo, debe de hacerse. Es una pregunta que debe de ser, yo creo, nuestro lema. Cada día que despertamos y nos alistamos para hacer nuestras labores cotidianas. Y el apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta, toca los temas que abordan su carta, los cuales, escuche bien, eran problemas que estaban surgiendo o estaban aconteciendo en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, ya hemos hablado anteriormente la división que había en la iglesia. Habla también acerca de la arrogancia de los cristianos. Los hermanos de Corinto eran personas desafortunadamente arrogantes, orgullosas por la sabiduría que supuestamente tenían. Había división, como ya hemos hablado, y la división, recuerdan, unos decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, y existía lo que llamamos el sectarismo o el partidismo. También existía la inmoralidad en esa iglesia. Recuerdan ustedes en el capítulo 5, aquel hombre, ¿verdad?, que estaba básicamente viviendo con su madrastra. Y esa era inmoralidad, y Pablo, ¿verdad?, no está a gusto con esto y les reprende a estos hermanos por permitir tal cosa en la iglesia. Había también litigios entre los hermanos, que desafortunadamente esto venía a dar una mala reputación a la iglesia delante de los inconversos. Los hermanos estaban acusando los unos a los otros, estaban llevando a corte los mismos hermanos en la iglesia por cosas que estaban sucediendo, y esto daba un mal testimonio a la iglesia. Y ahora, en este capítulo 7, Pablo se dirige con el problema del matrimonio. Y el tema que voy a traer hoy en esta tarde es el mismo tema que compartí el domingo pasado. La razón es porque pensé, no me gustó cómo lo traté y decidí mejor ir un poco más a fondo en cada versículo. Así que, si me permiten ustedes, vamos a entrar un poquito más a fondo con los versículos de este pasaje. Así que el tema que le he puesto a este mensaje, los que no estuvieron el domingo pasado, es permanece en tu statu quo. Y ya hemos visto lo que significa la expresión statu quo. ¿Cuántas veces o cuántos de ustedes han escuchado esta expresión? El statu quo. ¿Qué significa estar en el statu quo? Esta expresión es una expresión latina que indica el estado, la situación en que una persona o una cosa se encuentra en un momento determinado.
Y la pregunta que quiero hacerte hoy en esta tarde, ¿en qué situación o en qué estado te encuentras ahorita? ¿En qué estado o situación te encuentras en este momento? ¿Alguna vez has pensado que si estás en cierto estado, en cierta situación, en ciertas circunstancias, es porque Dios en verdad lo ha permitido? Sea que, como hemos visto ya, estés casado, soltero, o estés en el mismo trabajo, o estés en el mismo barrio, o estés en la misma familia, o ponle tú cualquier cosa. Esas son cosas que muchas veces Dios permite en nuestras vidas, y eso, ¿verdad?, es el estado, la situación o la circunstancia en que nos encontramos. Así que quiero invitarte para que vayas conmigo ahí en tu Biblia. En 1 Corintios capítulo 7 vamos a leer los versículos 17 al 28. Y no voy a predicar sobre todos estos versículos, pero vamos a ver unos versículos aquí solamente. Primeramente Dios, continuaremos este mensaje el próximo domingo. 1 Corintios capítulo 7, versículos 17 al 28 dice: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Versículo 18: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Versículo 20: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 21: ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a la mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Bien, hermanos, en el contexto, ¿verdad?, que vemos aquí en el capítulo 7, Pablo ha estado escribiendo a los corintios sobre el sexo, ha estado escribiendo sobre el matrimonio, ha estado escribiendo sobre el divorcio. Este precisamente era el problema del matrimonio que Pablo estaba abordando aquí en esta carta. Es posible, quiero decirles esto, que este problema era la causa de dos influencias grandes en los cristianos de Corinto. La primera influencia, y pienso yo personalmente por todo lo que he leído, y una de ellas el pastor Lorenzo lo abordó, lo mencionó en sus dos primeras prédicas. La primera gran influencia por la cual estaban teniendo problemas en los matrimonios en esta iglesia era por el estilo de vida de los corintios. Tenemos que entender que esta ciudad era una ciudad cosmopolita, una ciudad grande, una ciudad, ¿verdad?, vamos a decir como Nueva York hoy en día, o como Las Vegas. Y en esta ciudad existía mucha inmoralidad sexual. Tanto que existía así, que la razón por ello es que ahí mismo, en esta ciudad de Corinto, existía uno de los templos más grandes de aquellos tiempos, el llamado templo de Afrodita. Y Afrodita era supuestamente la diosa de la fertilidad. En este templo había 1000 prostitutas, nada más para que se pongan a pensar. Por eso cuando digo eran Las Vegas, vamos a decirlo así, de hoy de nuestros tiempos. Y ahí, ¿verdad?, toda persona, puesto que Corinto estaba, básicamente era un puerto marítimo, estaba a un lado del océano, toda persona que llegaba ahí, fuera extranjero, fuera de esa área, llegaba ahí. Obviamente ahí estaba toda la diversión, todo el libertinaje, todo lo que pudieran hacer, y una de esas cosas era la prostitución. Entonces, Corintio, ¿verdad?, probablemente estos hermanos que estaban en esta iglesia, que eran nuevos convertidos y unos ya tenían tiempo, por toda esta influencia y la cultura en que habían crecido, tal vez, ¿verdad?, estaban teniendo estos problemas aquí en el matrimonio. Por eso es que Pablo
en los versículos 8 y 9, él dice algo interesante. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Versículo 9 ahora, pero si no tienen don de continencia, en otras palabras, si no pueden resistir a la carne, si no pueden resistir la tentación, dice mejor cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Es el consejo que Pablo le da a los solteros. Y es probable, ¿verdad?, que esto se deba a la influencia cultural. Estas personas venían de ese trasfondo. Esas personas venían de ese trasfondo, ¿verdad?, de donde había tanto libertinaje, donde existía tanta inmoralidad, que tal vez muchos de ellos estaban teniendo problemas para permanecer puros delante de Dios. Y Pablo les da ese consejo. Segundo, la segunda gran influencia de por qué razón existían problemas en los matrimonios aquí, hermanos, era la influencia de los llamados grupos ascetas. Este grupo era una secta de los mismos judíos, los cuales, si ustedes recuerdan, yo mencioné un poquito acerca de ellos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, cuando estaba predicando acerca de la suficiencia de Cristo. Pero este grupo, esta secta, lo que predicaba era, o la doctrina de ellos era que si te ibas a un lugar remoto, podías tú lidiar con los deseos de la carne. Para poder ser más espiritual necesitabas tú apartarte de las tentaciones. Y una manera de hacerlo era yéndote a vivir a 1000 millas de ahí, a 1000 millas de donde estuviera la tentación. Esa era la idea de ellos. Y no solamente eso, esa doctrina tenían, pero también tenían la idea o la creencia de que haciendo estas cosas eras más espiritual y estabas en más conexión con Dios, hasta el punto, escúcheme bien, que supuestamente tenían visiones de ángeles y se sentían más conectados con Dios y te hacían más espiritual. Por esta razón, ¿verdad?, para ellos, una de las cosas de las cuales se abstenían era del sexo. Era abstenerse totalmente del sexo, porque decían ellos, si nos abstenemos de esto, seremos más puros delante de Dios, estaremos más cerca de Dios, seremos más espirituales. Por eso Pablo aquí, ¿verdad?, inmediatamente en los versículos 10 y 11 de este capítulo, fíjense lo que dice: pero a los que están unidos en matrimonio, presta atención, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. En otras palabras, estaba haciendo un efecto, ¿verdad?, de que con esta idea los matrimonios se estaban tal vez separando por la razón de que, oye, no, es que, ¿sabes?, nos están enseñando que no debemos tener sexo, así que me voy a divorciar de ti, porque quiero ser más espiritual, quiero tener una relación mejor con Dios. Por eso vamos a separarnos, no nos conviene seguir juntos. Por eso Pablo les da aquí inmediatamente, hey, si están unidos en matrimonio, escuche, él dice, mando, no yo, sino ¿quién? El Señor, que la mujer no se separe del marido. Y viceversa, que el marido no abandone a su mujer. Y no solamente era el problema con ellos, pero también estaban los matrimonios mixtos. ¿Recuerdan? En otras palabras, eran los matrimonios que tenían una persona creyente y un inconverso, de los cuales también había problemas. Y la idea era, no, tenemos que separarnos porque, sabes, eres un inconverso, yo ahora soy santo en el nombre de Dios y yo sigo las cosas de Dios y tú estás con tus cosas del mundo, así que no podemos estar juntos. Pero Pablo otra vez les da el consejo, versículos 12 y 13, ahí a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Versículo 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Así que en los versículos, ¿verdad?, que siguen, versículos siguientes, aquí a partir del 13, Pablo instruye, ¿verdad?, las parejas cristianas a evitar, escuche, el divorcio o la separación. E insta al cónyuge cristiano en un matrimonio mixto a hacer todo lo posible para perseverar en el matrimonio. Muy bien. Algunos hermanos de los Corintios querían cambiar, ¿verdad?, sus relaciones. Y esto era muy notorio aquí. Porque pensaban, como ya lo he mencionado,
esto los iba a hacer más espirituales. ¿No sería más espiritual una pareja cristiana que se abstiene del sexo que una pareja que disfruta una relación sexual? ¿No sería más espiritual el que abandona el matrimonio por el más elevado llamado de servir a Dios que el que permanece encadenado por el matrimonio? Estas eran las preguntas tal vez que ellos tenían. La respuesta de Pablo es un enfático no. No te puedes separar. Eso no te va a hacer mejor cristiano. Eso no te va a hacer más espiritual. Escucha, hermano, el cristiano espiritual es aquel, presta atención, que se mantiene en los compromisos matrimoniales, hablando en el matrimonio, en los que se encontraba al momento de su salvación. ¿Por qué? Porque Dios lo ha permitido. Dios así lo puso. ¿Te convertiste a Cristo cuando estabas casado? Entonces quiero decirte, Pablo dice aquí, quédate así. Quédate. No te divorcies. Permanece así como estás. Entonces, con todo esto, ¿qué deberían hacer los hermanos de aquí de Corinto? ¿Qué deben de hacer ante estas preguntas? ¿Qué deben de hacer ante estas polémicas? ¿Cómo deberían lidiar con todas estas cosas del matrimonio? Y Pablo va a responder a estas preguntas, o a esa pregunta específica del matrimonio, en este pasaje que acabamos de leer. Hay una declaración en el versículo 17 que el apóstol Pablo hace. Si leemos ahí el versículo 17, noten ustedes lo que Pablo va a decir. Pero cada uno, escuche, como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así que haga. Es lo que dice mi versión. Y luego dice él, esto ordeno en las iglesias. ¿Qué queremos decir aquí? ¿Qué quiere decir la versión aquí? Mi versión que estoy leyendo aquí es la Reina Valera 1960. Él dice, pero cada uno como el Señor le repartió. ¿Qué quiere decir esto? Como el Señor le asignó. Dice Pablo, y como Dios llamó a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que lo llamó. Lo que quiere decir es que cuando te llamó a ser salvo, cuando recibiste a Cristo. Es lo que quiere decir. De esa manera así haga. Así en ese estado, en el statu quo que te encontrabas cuando fuiste salvo, Dios quiere que tú permanezcas así. De esa manera. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de lo que queremos decir, porque quiero decirte que Pablo no se cierra a la idea de que no haya cambios en tu vida. Tiene que haber cambios. ¿Okay? Ahorita vamos a ver por lo menos 1 o 2 puntos acerca de esto. Hay una versión que dice lo siguiente, acerca de este versículo 17, dice, cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Y esta, dice Pablo, es mi regla para todas las iglesias. Una cosa, hermanos, que necesitamos entender en este pasaje, quiero decirles aquí ahorita que mencionaba acerca de los cambios, ¿ok? Una cosa que necesitamos entender en este pasaje es que el texto que estamos viendo aquí no trata o no es acerca de permanecer, escuche bien, en el mismo estado espiritual en que fuiste llamado. Pablo no se refiere a que tú permanezcas en el mismo estado espiritual en el cual fuiste llamado. Por ejemplo, si yo fui salvo cuando era un alcohólico, yo no puedo seguir siendo un alcohólico, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en mi vida. ¿Sí me están entendiendo? Tiene que haber un cambio. Entonces Pablo no está refiriendo a permanecer en el mismo estado espiritual. No se refiere a eso. Porque en el cristiano, hermanos, tiene que haber un cambio gradual. ¿Okay? Vamos a decir, si yo era un ratero, una persona deshonesta, y supuestamente digo, yo recibí a Cristo, soy cristiano, ¿puedo vivir de la misma manera, robando todavía y diciendo que soy cristiano, o asistiendo todavía a la iglesia? No. Lo que estoy diciendo es que mi conversión a Cristo no fue genuina. No fue genuina para nada. ¿Okay? No fue verdadera. ¿Recuerdan lo que Cristo le dijo a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Recuerdan? Cuando aquellos hombres estaban ya con sus piedras listas, ya para arrojárselas porque era lo que decía la ley.
que al que se encontraba en adulterio debía ser apedreado, y estos hombres estaban listos ya para aventar sus piedras. Y una vez que Jesús los desafía con una gran pregunta, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y uno por uno, nos dice Juan que desde el más, no recuerdo si desde el más joven hasta el más grande, o el más grande hasta el más joven, pero creo que fue del más joven hasta el más grande, dice la Escritura, dejó su piedrita ahí a un lado y se fue. Y lo importante es que Jesús le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde estaban los que te condenaban? Ninguno te condenó, ni yo te condeno, dice, vete en paz y no peques. Los encuentros con Dios, hermanos, es lo que causa. Es lo que deben de causar en la vida del creyente. No seguir pecando. Nuestras vidas tienen que tener un cambio. Hay unos que son rápidos, hay otros que van gradualmente, pero lo importante es que haya un cambio en tu vida. No te puedes quedar así. La vida cristiana, hermanos, se caracteriza por los cambios que Jesucristo va haciendo en la vida del creyente. El creyente nunca debe permanecer y quedarse contento con su estado espiritual. Siempre debe anhelar el crecimiento y madurar más y más. Y quiero animarte ahorita, estás en un estado, estás en una situación, en un nivel espiritual que dices, lo he logrado todo, tengo todo. Yo quiero animarte, no te quedes ahí estancado. Sigue creciendo, sigue madurando en Cristo Jesús. Sigue madurando en las cosas de Dios. Porque en esta vida quiero decirte, no vas a dejar de crecer, no vas a dejar de madurar, no vas a dejar de aprender. Vas a seguir aprendiendo más y más, vas a seguir madurando más y más hasta que mueras o hasta que venga Cristo por segunda vez. Entonces, Pablo, ¿verdad? No está hablando de permanecer en el mismo estado espiritual. Lo que Pablo está hablando, escuche, de permanecer. Cuando habla aquí de permanecer, está hablando de permanecer en tu estatuto social, en el cual estabas cuando fuiste salvo o salva. Aun cuando Pablo, quiere decirles, habla de permanecer en tu estatuto social, podemos observar que él no se opone a todo cambio, hermanos. Por ejemplo, a los esclavos, ya le hemos leído en este pasaje, les anima que si tienen la oportunidad de obtener su libertad, que lo hagan. No se van a quedar esclavos por siempre. Y Pablo les dice, si tienes la libertad de hacerte libre, hazlo. También a los solteros les dice, hey, si quieres casarte, adelante muchacho, adelante muchacha, cásate. No vas a pecar, adelante. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Pablo les da, está abierto, ¿verdad? Él no se opone a los cambios de los estatutos sociales, ¿verdad? ¿En qué estado te encuentras? A los solteros, ¿verdad? Les dice, no pecas si se casan. Así como también anima a los que están solteros y viudos en el versículo 9, que sí, no pueden controlar sus pasiones, es mejor que se casen que arder de pasión. Entonces, en la primera parte, hermanos, de este versículo 17, Pablo comparte un principio, y ese principio es el siguiente. Escuche, vamos allá al versículo 17. Cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. En otras palabras, el creyente debe caminar con Dios en ese estado social de la vida en que fue salvo o salva. Para poder, quiero decirles, comprender este principio, escuche bien, primero debemos comprender la base sobre la que se basa el principio. ¿En qué se basa este principio, hermanos? Este principio está fundado, escuche, en la soberanía de Dios. ¿Me están entendiendo? Fíjese lo que dice el versículo otra vez. Cada uno como el Señor le repartió. Noten ustedes, cada uno como ¿quién? El Señor le repartió. Y como Dios que lo llamó, a cada uno así haga. Ningún ser humano te designó. Ningún ser humano te ha dado la salvación. El que te ha dado la salvación y te ha designado a donde estás es. Y por eso, hermanos, este principio está fundado sobre la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Dios está en control de tu vida.
Dios está en el control de tu vida. Sea en cualquier estado o circunstancia en que te encuentres, Dios está en el control de tu situación, porque Él es un Dios soberano. Es un Dios soberano. ¿Recuerdas cuando fuiste salvo? ¿Recuerda usted cuando fue salvo o salva? ¿Recuerda usted cuando le entregó su vida a Jesucristo? ¿Cuál era tu statu quo? ¿Cuál era tu estado, situación en la que te encontrabas? Puesto que este principio, hermano, está fundado en la soberanía de Dios. Dios va a tomar cuidado de nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender, escuche, a depender de Él. Los cambios surgirán al tiempo, escuche, al tiempo no de nosotros. ¿Al tiempo de quién? De Dios. Es cuando van a surgir los cambios. Los cambios son en el tiempo de Dios y quiero animarte para que permanezcas ahí donde estás. Tal vez ya te cansaste de estar en ese estado en que te encuentras. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por situaciones así. ¿Cómo qué podemos decir? Tal vez te encuentras ahí, ¿verdad? Cansado. ¿Estás cansado de estar en ese estado? Tal vez puede ser tu empleo. Tal vez puede ser tu situación migratoria. Tal vez puede ser la ciudad donde te encuentres viviendo. Tal vez puede ser el barrio, la casa o la familia donde Dios te ha puesto. Tal vez puede ser la iglesia, esta misma iglesia. Tal vez que ya estés cansado, ya estoy cansado de escuchar a este compa ahí nada más. Sus sermones largos ahí. Ya estoy cansado de esto, ya estoy cansado de aquello. ¿Alguna vez te has preguntado, verdad? Tal vez aquellos que están solteros aquí, estoy cansado ya de ser soltero, pastor. Quisiera casarme ya. Pero quiero decirte, ¿alguna vez te has preguntado que Dios no te tiene así o no te puso ahí por casualidad? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios, quiero decirte, sea en el estado que te encuentres, Dios tiene un plan para ti. Por esta razón debemos aprender, escuche, a confiar en la soberanía de Dios. Dios comprende tu statu quo. Ahora noten ustedes, hermanos, lo que Pablo dice al final de este versículo. Él dice, así haga esto que ordeno en todas las iglesias. Como apóstol y la autoridad que Dios le había dado al ser el fundador de la mayoría de las iglesias y también por la doctrina apostólica que impartía, al igual que el resto de los apóstoles, Pablo nos da este mandato. Pablo les da este mandato a los hermanos de Corinto. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. La iglesia de Corinto necesitaba escuchar este mandato, hermanos, de parte de este mismo apóstol, porque tenían un problema, y este problema era la arrogancia. Ya hemos hablado de eso. Los hermanos pensaban que conocían todo, lo sabían todo. Tan importante, hermanos, es este principio que Pablo, si ustedes notó en estos versículos que hemos leído, Pablo lo menciona dos veces más. Una más en el versículo 20 y otra en el versículo 24. Entonces, habiendo, hermanos, declarado este principio en el versículo 17, ahora Pablo va a aplicar este principio en tres áreas diferentes. Primero es la vida social, en tres áreas diferentes en la vida social. Primero, la circuncisión, el segundo, en la esclavitud, y el tercero, personalmente, yo opino que tiene que ver con el estado civil de cada persona. En otras palabras, si eres soltero o eres casado. Así que vamos a ver aquí la primera aplicación que el apóstol Pablo hace. Su principio, hermanos, lo relaciona con la circuncisión. Podemos decir, ¿verdad?, que en relación a la circuncisión estaba relacionado con un estatus religioso. Veamos ahí ahora los versículos 18 y 19. Dice lo siguiente: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Dice, quédese circunciso.
fue llamado siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Escuche, sino el guardar los mandamientos de Dios. Vamos ahí al versículo 18. Pablo dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué quiere decir esto? Lo que Pablo, ¿verdad?, está llamando, lo que Pablo está diciendo es, escuche, si pusiste tu fe en Jesucristo o fuiste salvo cuando eras circunciso. Entonces, dice Pablo, quédate así. Enseguida hace otra pregunta. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Lo que Pablo dice es si pusiste tu fe en Jesucristo cuando fuiste salvo. En otras palabras, siendo incircunciso. ¿Eras una persona incircuncisa? ¿Pusiste tu fe en Jesucristo? Entonces dice Pablo, quédate ahí. Dice, no te circuncides. Ahora una pregunta, hermanos, que podemos hacernos con esto de la circuncisión. ¿Por qué Pablo menciona aquí la circuncisión? ¿Por qué la menciona? ¿Qué tiene que ver la circuncisión con la declaración que Pablo hace en el versículo anterior, en ese principio? Yo creo, hermanos, que para poder responder a esta pregunta debemos entender lo de la circuncisión. Yo creo que es importante. Recordemos que la circuncisión fue una señal del pacto abrahámico. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan? En el capítulo 17. Fue instituido durante la vida de Abraham. Si usted va a Génesis capítulo 17 y específicamente en el versículo 11, Dios le dice a Abraham, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, dice. Esta señal del pacto, hermanos, consistía, así como ya lo hemos visto, de que el prepucio, ¿verdad?, del pene del hombre era removido de una manera quirúrgica en una operación dolorosa. A eso se debía la circuncisión. Vemos que aparte de que fue un pacto abrahámico, un pacto con Abraham, también fue requerida por la ley de Moisés. Se requería también, escuche, que los gentiles que querían entrar en la religión de Israel tenían que circuncidarse. La circuncisión era un símbolo de lo que debía tener el judío en su cuerpo, pero también lo que debía tener, escuche, el lugar en su corazón. ¿Okay? El judío tenía que tener esa circuncisión más que todo en su corazón de amar a Dios, de amar la ley de Dios y obedecerla. Así que cuando Pablo habla del circunciso, escuche bien, usualmente Pablo se está refiriendo al judío. Cuando habla del incircunciso, Pablo se refiere al gentil, porque este es el punto, este es el trasfondo de la circuncisión. Toda aquella persona, ¿verdad?, que pertenecía al pueblo de Israel, necesitaba ser circuncidado. Y si tú eras un extranjero y querías ser parte del pueblo de Israel, necesitabas circuncidarte. Entonces, cuando Pablo habla acerca de esto, está refiriendo a esto. Entonces, todo esto de la circuncisión, hermanos, aunque era un pacto con Abraham, y puesto que los judíos lo tomaron y lo llevaron, ¿verdad?, y lo tenían como algo bien fundamental en sus creencias, esto vino a causar un gran problema y una gran polémica entre los apóstoles y los judaizantes. La razón era por la siguiente. En Hechos capítulo 15 encontramos que los judaizantes y aún los fariseos querían que los gentiles que entregaban sus vidas a Cristo tenían que circuncidarse. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículos 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, dice, no podéis ser salvos. En otras palabras, la idea o la doctrina de ellos era de que para poder ser salvos necesitaban circuncidarse. De lo contrario, no podían ser salvos. Esta era la doctrina de los judaizantes, era la doctrina de los judíos. Aún los fariseos, nos dice aquí en Hechos capítulo 15, versículo 5, algunos de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Entonces, estos eran los conflictos que existían en la iglesia que estaba naciendo, como en la iglesia de Hechos. Los primeros cristianos tenían esta gran polémica. Ahora surge la pregunta, ¿se requiere que un gentil se someta a este rito de circuncisión y se vuelva judío y observe todos los rituales judíos para convertirse en cristiano? ¿Se requiere eso? La respuesta es no. O podemos hacer otra pregunta y ir al otro extremo. ¿Se requiere que un judío se convierta a Cristo? ¿Se requiere que un judío que se convierta a Cristo tenga que renunciar a toda su tradición y abandonar el templo y los sacrificios y las escrituras del Antiguo Testamento? Pablo básicamente responde con un no a esto tampoco. Entonces prosigue aquí en el versículo 19 diciendo lo siguiente: la circuncisión, ¿qué es? Dice él, nada es. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es tampoco. ¿Qué es lo que más importa? Guardar los mandamientos de Dios. En otras palabras, seas circuncidado, seas circunciso o incircunciso, eso, hermanos, no te va a hacer más espiritual. Ese es el punto que Pablo está hablando aquí. Y Pablo dice, si eres circunciso, quédate así. Si eres incircunciso, quédate así. Ni uno ni el otro te va a hacer más espiritual. Por eso Pablo aquí dice, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. La pregunta que quiero hacerte en esta tarde es cómo una persona entonces puede guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo podemos guardar los mandamientos de Dios? Tenemos que entender, hermanos, que en el Antiguo Testamento las personas no podían guardar, no podían seguir la ley de Moisés. La única manera que quiero decir de que podemos guardar los mandamientos de Dios y no seguir, ¿verdad?, aquellos ritos para poder ser perdonados, escucha, es poniendo tu fe en Jesucristo. Es la única manera en que tú vas a poder guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Es la única manera en que tú vas a poder guardar los mandamientos del Señor. Pablo dice algo interesante en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Dice, escuche lo que dice Pablo, porque en Cristo Jesús, noten ustedes el énfasis que hace Pablo, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una ¿qué? Nueva creación. Es Cristo el que hace el cambio, hermanos. Es la nueva creación que Cristo hace en la vida de la persona, lo que hace, lo que motiva, lo que lo impulsa a obedecer los mandatos de Dios. No lo tiene que hacer por obligación, sino que lo hace por amor a su Señor. Pero es Cristo el que hace eso. Es en Cristo Jesús. Pablo aclara algo importante aquí acerca de los que se creían ser verdaderos judíos y los que presumían que eran circuncidados. En Romanos 2, versículos 28 al 29, Pablo dice algo interesante, pues no es judío el que lo es exteriormente, note usted, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión, hermanos, de la cual los judíos presumían tanto, lo que los hacía supuestamente ser bien nacionalistas, los que presumían, ¿verdad? Yo soy judío porque he hecho esto, soy aquello, hice esto, estoy circuncidado, y era un orgullo patrial de poder ser judío de esa manera. Pero Pablo dice aquí, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Desde un principio, cuando Dios hizo el pacto con Abraham acerca de la circuncisión, Dios nunca tuvo la intención de que ese pacto, ¿verdad?, de la circuncisión fuera solamente exterior. El objetivo de Dios es que el judío y el pueblo de los descendientes de Abraham pudieran obedecer a Dios
pudieran obedecer a su ley de corazón. Ese era el objetivo de Dios. Por eso es que cuando las personas se circuncidaban, los hombres, perdón, en este caso, Dios esperaba que no solamente, ¿verdad?, presumieran de que ellos fueran circuncidados, sino que ellos iban a seguir a Dios en pureza de corazón. El hecho, hermanos, de que tal vez puedas tú ser judío o de descendencia judía y hayas sido circuncidado, eso no significa nada. El hecho de que tú hayas nacido o hayas crecido en un hogar cristiano, eso, quiero decirte, no tiene ninguna validez. El hecho de que tu papá, ¿verdad?, sea pastor de la iglesia, no significa nada en relación a tu vida espiritual. Eso no significa absolutamente nada. ¿Cuántas y cuántas veces las personas piensan, o hay gente que piensa que por el hecho de que naces en un hogar cristiano, eres ya cristiano? De verdad que me he encontrado con personas que creen así. Personas que dicen, bueno, he nacido en un hogar cristiano y por eso soy cristiano. Les pregunto, ¿cuándo recibiste a Jesucristo? Pues no sé, yo nací en un hogar cristiano ya. Yo nací ahí, no sé. Nunca lo he recibido. No tengo qué, soy cristiano, no. La salvación, hermanos, es individual. La salvación se tiene que hacer individualmente. No se hace por influencia, no es por tradición. Así que Pablo, vemos ahí, Pablo habla de algo similar también en el capítulo 2, en su carta a los Colosenses. ¿Recuerdan lo que estuvimos hablando? Compartí con ustedes en Colosenses capítulo 22. Él dice algo interesante. En el versículo 23, cuando está hablando, ¿verdad?, de todas las tradiciones, el legalismo que se estaba imponiendo, ¿verdad? Se le estaba ofreciendo a los cristianos en Colosas y les dice, decían, no debes de manejar, no debes de tocar, no debes de hacer esto, no debes de hacer aquello. Y Pablo resume todo esto en lo siguiente, versículo 23 en Colosenses 2, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, Pablo está diciendo, no importa si haces todos estos ritos, no importa si tú haces cualquier rito o haces aquello, o no tomas café, o si tomas café, o si comes puerco o no comes puerco, o si participas en tradiciones religiosas o no, o si observas el sábado o no lo observas. Esto, quiero decirte, no te va a hacer más espiritual. Esto no te va a ayudar con las tentaciones de la carne. Esto no te ayuda con eso. Esto no te va a ayudar a controlar los deseos carnales que tú tienes. Y mucho menos te va a meritar ganarte el cielo. Mucho menos. Y Pablo llega a la segunda declaración aquí, en el versículo 20. Segunda declaración de este principio, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se queda. Y aquí Pablo lo va a relacionar ahora con el tema de la esclavitud. Y de eso, hermanos, vamos a hablar el próximo domingo. Inclina tu rostro.